ver, empezamos esta y la última clase, van a ser la última unidad y el final del curso. Hasta ahora no sabía que los exámenes tenían que incluir preguntas de las unidades previas. Recién hoy día me dijeron eso, lo cual no me parece, porque voy a preguntar algo que no corresponde a esta unidad. No, para el próximo examen son preguntas del anterior. Me están pidiendo que haga algunas preguntas de las primeras unidades. Del anterior examen. Así que van a venir un par de preguntas de cada unidad, supongo, de las dos primeras unidades. Así son sus exámenes regularmente. Sí. Se repite de los. Ajá, o sea, los. Ya, pero la misma pregunta de los exámenes anteriores. Sí, las mismas. Como para aprender dos veces. En todo caso, retocadita. Con algún matiz diferente. Puede ser. La misma alternativa. ¿Algún matiz tiene que haber? Bien. Hoy día vamos a hablar básicamente de esófago. Ustedes conocen bien lo que es la disfagia, ¿no es cierto? La disfagia es la dificultad para la deglución, para tragar. Pero esa, ¿recuerdan cuáles son las fases de la deglución? Fase de la deglución, el primero es peristalsis. Bueno, hay una que es que tiene que ver con la parte cefálica, ¿no? Pero que es todo nerviosa, ¿no? En este aspecto no frontal de la clínica. No sé cómo se. Cuando hablamos de disfagia, hay dos tipos de disfagia, una que es orofaringia y otra que es esofágica. Entonces la orofaringia empieza con la deglución misma en el acto deglutorio. ¿Cuánto creen que demora la fase orofaringia de la deglución? ¿Minutos, segundos? ¿Quién da más, quién da menos? Horas. Un segundo. Puede demorar un poquito más en personas que tienen trastornos de la deglución, pero una persona normal, un segundo. Y entonces, para entender qué cosa es una disfagia orofaringia, ustedes le piden al paciente que degluta, ¿no? Y inmediatamente ocurre el problema. Empieza a tratar de deglutir inmediatamente o se atora o tiene alguna molestia que le impide deglutir. Eso es inmediato. En cambio, la esofágica, el paciente pasa y una vez que ya pasó, siente que se le atora acá. Puede decir en el pecho, un poco a nivel del epigastrio, pero siente un nivel, una éstasis, por decirlo así, que el alimento se le queda retenido en algún punto. Y eso puede ser porque por alguna disfunción motora o por algún problema obstructivo mecánico. Hace poco tuve un paciente que venía por diarreas, pero el síntoma era disfagia. Y entonces, ¿qué había pasado? Que es una persona mayor y entienden que la función principal del esófago, ¿cuál es? El transporte, y eso significa motilidad, significa movimiento, significa músculo. Y así como hay trastornos motores en la parte musculoesquelética, también existen trastornos motores en la parte de lo que es el sistema intestinal. Y entonces esta persona había ingerido mucho estos polvos salvados, y simplemente sin el salvado puro se le hizo una bola, y como no tiene motilidad, no tenía capacidad, no tiene peristaltismo,
no tenía la capacidad de movilizarlo, se le quedó atorado en el esófago. Lo que uno puede pensar es de que hay algo que lo obstruya, ¿no? Que algo que impida el paso del alimento. Pero en este caso era un problema motor, simplemente porque cuando le hice la endoscopía pudimos liberar el esófago del alimento y el esófago estaba normal en el sentido que no había ningún tumor. Simplemente era un problema de motilidad, un enlentecimiento del peristaltismo. Pero puede ser que haya un tumor, ¿no? Les conté de esta jovencita que tuvo de 19 años, sobrina de un cirujano, que llegó a mi consulta por disfagia y lo que tenía era un tumor del cardias, ¿no? Que inicialmente les conté que había sido un diagnóstico había sido operada de la vesícula por una litiasis vesicular que no le da síntomas, pero que el tumor fue creciendo y comenzó a obstruir. Entonces, una característica del tumor, ¿cuál puede ser? Esa obstrucción, ¿cómo va a ser? El tumor va cerrando la luz y va obstruyendo progresivamente. Lo que es líquido, inicialmente va a pasar sin dificultad, entonces la disfagia va a ser a sólidos. Cuando se va cerrando la luz, lo que es líquido también, o lo que es más espeso, se va a comenzar a obstruir también y al final la disfagia va a ser total, tanto a sólidos o líquidos. Entonces, ahí tienen otra forma de hacer una clasificación de la disfagia, ¿no? Una que es inicialmente a sólidos y líquidos y otra que es una disfagia que es progresiva, que inicialmente es a sólidos y después es a líquidos. Entonces, cuando ustedes encuentran que es una disfagia progresiva, por lo general es un tumor que va ocluyendo lentamente. Pero cuando es una disfagia abrupta, tanto a sólidos como a líquidos, probablemente sea un problema neuromotor, ¿no? Por ejemplo, un infarto del tronco encefálico. Entonces, eso va a generar que los nervios que llevan la información para los mecanismos deglutorios no coordinen bien la motilidad, ¿no?, de la deglución, de tal manera de que no se va a poder pasar adecuadamente tanto a los sólidos como a los líquidos. ¿Qué es más difícil pasar, un sólido o un líquido? Sólido. Un líquido. ¿Por qué? Porque el sólido ya tiene forma. Líquido. En cambio, el líquido, ¿quién le da la forma? La lengua y la motilidad esofágica. Por eso es que algunas personas que tienen trastornos motores se atoran con el líquido y no con el sólido. ¿Por qué? Porque el líquido es más difícil de digerir. Cuando hay estos problemas de deglución, a veces queda y esto es algo definitivo, está el problema de la alimentación. ¿Cómo come esa persona? Entonces, tiene que haber si no hay un tratamiento definitivo, por ejemplo, una persona que ha tenido, les decía, un infarto del tronco encefálico o de repente un trastorno como una enfermedad neurodegenerativa que no tiene tratamiento. Entonces, tiene que haber alguna forma de mantener la alimentación. Entonces, uno de los mecanismos es colocar una sonda. Esa es una de las aplicaciones de las sondas. Entonces, pueden haber sondas por vía nasoenteral o pueden haber sondas por vía percutánea directamente a través de la piel. Fíjense en lo que hay que hacer para poder deglutir. Normalmente tenemos la vía respiratoria por esta línea azul y la vía digestiva que está hacia atrás, pegado a la columna cervical, está cerrada, ¿no es cierto? Aquí hay un bolo alimentario. ¿Qué cosa tiene que pasar? Una vez que el bolo pasa hacia la faringe, Se abre. el paladar blando tiene que cerrarse para evitar el reflujo hacia la nariz. La laringe tiene que elevarse. La epiglotis tiene que cerrar la vía respiratoria. Y finalmente, el esfínter esofágico superior tiene que relajarse.
Entonces pasa el bolo y luego volvemos al estado inicial en el cual se cierra la vía digestiva, se cierra el esfínter esofágico superior, nuevamente se abre el paladar blando, se relaja y el aire puede pasar por la nariz y el aire pasa libremente hacia la vía respiratoria alta. ¿Qué pasaría si el esfínter esofágico superior no estuviera contraído? Si estuviera permanentemente abierto. Si tuviéramos acá una libre comunicación de la vía digestiva porque este estuviera abierto, y pongamos que pudiéramos comer por otro lado y esto estuviera abierto, la vía digestiva estuviera abierta, ¿qué pasaría? La presión atmosférica, ¿qué cosa haría? Que todo el aire se metiera acá y estaremos así, inflados de aire. Pero esto está cerrado. Entonces eso impide que el aire pase a la vía respiratoria. Cuando nosotros deglutimos, cuando pasamos comida, también pasamos aire. Y por eso es que hay aire en el estómago. Cuando ustedes toman una placa de una persona normal, va a haber aire tanto en el estómago como en los intestinos. Pero el aire de la parte alta es aire deglutido principalmente. Y cuando eructamos, es aire deglutido. Luego está la parte del tubo digestivo bajo, donde las bacterias fermentan y producen gas. Ese es el aire que se elimina con los platos, ¿no? Con los platos rectales, que es lo normal, que todos eliminamos platos, ¿no? Bueno, ¿y el esfínter esofágico superior es un esfínter anatómico o fisiológico? El esfínter esofágico superior. Anatómico. ¿Por qué? Porque hay una musculatura diferenciada que forma ese esfínter, que lo forman principalmente parte del cricofaringio y del constrictor inferior de la faringe. Pero a ese nivel hay una pequeña separación, que es el triángulo de O'Killian. A través de ese triángulo es que se genera un divertículo, que es el llamado divertículo de Zenker. ¿Ya? Y entonces, por acá por decirlo así, se hernia la mucosa, es un pseudo divertículo en realidad, y al generarse eso, genera un efecto de masa y provoca una obstrucción que genera también disfagia. Este es el divertículo de Zenker, ¿no? ya propulsada la mucosa, que genera ese efecto. Y luego tenemos las capas del esófago, que son, ¿cómo eran las capas musculares del tubo digestivo? Circular interna y externa. Ustedes saben que no son más que dos tipos de elipses, ¿no? Una elipse larga y una elipse corta. Y eso genera el movimiento peristático. Entonces hay esta progresión del alimento en lo que es el esófago, que mide más o menos unos 20-25 centímetros. En sus extremos los esfínteres respectivos. Obviamente, si este esfínter impide el paso del aire y limita permite más bien el paso de los alimentos, el esfínter esofágico inferior, ¿cuál sería su función? Impedir el reflujo. ¿Ya? Impedir el reflujo, esta es su función. Entonces, si tenemos una medición de las presiones, esto es una manometría, ¿no es cierto? Y entonces acá hay una deglución, este es el tiempo en segundos. Lo que es rojo es alta presión, lo que es azul es presión cero. ¿Y qué es lo que pasa inmediatamente después de una deglución? Se relaja el esfínter esofágico superior. Vean que el esfínter esofágico superior, su presión es alta, normalmente, pero en el momento de la deglución, por un segundo se relaja y se vuelve a contraer. Pero casi inmediatamente, el esfínter esofágico inferior
también se relaja, permanece relajado hasta que pasa el bolo y luego se vuelve a contraer. Y en el cuerpo del esófago ocurre una progresión de la onda peristáltica. ¿Cómo se llama esta onda peristáltica del esófago? Primaria. Onda peristáltica primaria. ¿Cuál es la secundaria? Cuando hay un resto de alimento que ha quedado dentro del esófago y el esófago lo detecta y lo propulsa. Entonces, primaria provocada por la deglución con una velocidad de 35 centímetros por segundo, secundaria provocada por el bolo retenido o por el reflujo, y las terciarias aparecen de manera espontánea, son no propulsivas y estas son patológicas. Disfagia orofaringia. Al inicio de la deglución puede acompañarse de regurgitación nasofaringia, aspiración, tos, asfixia, sensación de toro y babeo. Causas: trastornos neurológicos, demencias, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, tumores de tronco encefálico, miastenia gravis, polimiositis, colagenopatías estructurales provocadas por radiación, tumores orofaringios y partículas de seno. Tense en cuenta que la mayoría de estos pacientes no van a tener un tratamiento definitivo de su disfagia. Entonces, muchos de estos pacientes son candidatos a un tipo de alimentación especial, ¿no? Que pueda ser una sonda de alimentación. La disfagia esofágica es la otra que conversamos, dificultad para la deglución que se inicia varios segundos después de su inicio, con una sensación de obstrucción o de atordo. Las causas pueden ser estructurales como estrechez de la luz esofágica. Para esto, para permitir que el alimento progrese, que no haya obstrucción, la luz debe ser de por lo menos 13 milímetros. Con menos de 13 milímetros, entonces ocurre la dificultad para el paso de los alimentos sólidos. Anillo de Chatsky, estenosis péptica, tumores y membranas esofágicas. Por lo tanto, cuando se hace una dilatación producto de una estrechez, ¿cuál es el diámetro que tenemos que obtener mínimo? 13 milímetros. Hay, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver, las personas que se quieren autoeliminar con lejía, ¿no? Se toman lejía, ya saben, ¿no? Generalmente son mujeres por decepciones amorosas. No, pero eso es verdad. Eso pasa, eso lo van a ver bastante. Entonces, años después o meses después ocurre la disfagia. Y entonces hay dos formas de tratar eso. Una son unos tubos que se llaman dilatadores, de Savary, que lo que hace es que por vía radiológica o endoscópica se introducen en el esófago y tienen diámetros que van, cada vez van incrementándose, milímetros a milímetros. Y entonces, al inicio, los primeros van pasando fácil y los siguientes van pasando con más dificultad, tiene que hacerse más presión. Se dejan puestos los dilatadores, eso provoca dolor y por eso estos pacientes tienen que hacerse bajo una sedación. Y lo que va haciendo, se van rompiendo fibras y se va dilatando poco a poco el esófago. Eso se puede hacer con ese tipo de dilatadores, se puede hacer con balones también. Balones que se van inflando a una determinada presión, se va dilatando. Determinada presión logra determinado también diámetro del balón. Entonces, en sesiones sucesivas se va dilatando poco a poco para permitir que pueda pasar el alimento y la persona pueda alimentarse. Entonces, tenemos alteraciones motoras en el esófago, la acalasia, el espasmo difuso del esófago, esclerodermia. ¿Qué es acalasia? Estrechez, debilidad, falta de motilidad, relajación. ¿Quién no se relaja? Los alumnos no. El esfínter esofágico inferior. Entonces, habíamos visto acá que el esfínter esofágico inferior con la deglución se relaja y luego pasa nuevamente a un estado de presión alta. ¿Y qué pasa si no se relaja y siempre está contraído?
se queda el alimento en el esófago y el alimento no puede pasar, entonces hay una obstrucción, como que si fuera un tumor. Entonces ocurre la disfagia. Esa es la calasia, un trastorno motor del esfínter, principalmente del esfínter esofágico inferior, en la cual el problema es que el estado normal del esfínter es contraído. Y en la calasia lo que ocurre es que no se relaja. Entonces sigue contraído y entonces no pasa el alimento. Se queda ahí atorado. Es una forma de disfagia, pero ¿de qué tipo? Por una alteración motora, diferente de estas estructurales. Estructurales, nuevamente, para la disfagia esofágica, el anillo de Chatsky, que es a nivel del esfínter esofágico inferior, a ese nivel más o menos, por reflujo gastroesofágico se forma una membranita que no fluye completamente el esófago, normalmente no da disfagia, pero a veces sí se puede contraer tanto que puede obstruir. La estenosis péptica, ¿qué es? Que el ácido del estómago, al subir al esófago, genera una inflamación. Esa inflamación genera fibrosis, parecido a lo de la esofagitis por cáusticos, ya, pero en este caso es por el ácido refluido, obstruye la parte distal y genera una estrechez, una estenosis por ácido, estenosis pépticas. Tumores, cánceres de esófago, membranas esofágicas, principalmente el síndrome de Plummer-Wilson. ¿Alguien ha escuchado de eso? Sí, sí lo escucho. ¿Cuáles son las características del Plummer-Wilson? Disfagia, 1. ¿Qué más? Anemia. ¿Qué más? Mujeres. ¿Qué más? Generalmente son mujeres. ¿Y qué otra característica más? Pérdida de peso. Entonces, si encuentran esas características, una de las posibilidades es el síndrome de Plummer-Wilson. Se cree que es por deficiencia de hierro, o se creía que era por deficiencia de hierro. Y a veces, a mí me ha pasado, ¿no? Que te encuentras con eso, lo ideal es hacer primero una radiografía del esófago y ver la membrana en la radiografía. Pero a veces tienes que optimizar recursos y empiezas de frente con una endoscopía. Y con la endoscopía, ¡plic!, sientes te rompen la membrana. Haces la endoscopía, sacas el endoscopio y el paciente comienza a derretir nuevamente. Y entonces estas son estructurales, motoras, la calasia, hicimos espasmo difuso del esófago y el escleroderma. Les hablaba del divertículo de Sankler, ¿no? ¿Cómo se llamaba el triángulo de la Killian, ¿no es cierto? De Killian Mbappé, no, de Killian. Entonces, es una confusión mucosa de la mucosa faríngea a través del triángulo de Killian. Este triángulo está entre el músculo protector inferior y el músculo cricofaríngeo. El divertículo al crecer comprime el esófago. Este es el divertículo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si este es el divertículo, esto de acá es la luz del esófago. Y lo que está pasando es que esto está lleno de comida y está comprimiendo la luz del esófago. Entonces la comida ya no pasa por aquí, se va hacia el lado que está más abierto y se sigue llenando y entonces, ¿qué tipo de disfagia provoca? Oro, faringia, porque está acá nomás en la faringe, está obstruyendo y entonces el paciente come, de glúteo no puede, tose, se le regurgita por la nariz, todo lo que le decía que es característico de una disfagia orofaríngea. Entonces, ¿qué puede haber? Síntomas de regurgitación de alimentos, halitosis, porque eso está lleno de comida y se pudre la comida acá, y entonces el paciente abre la boca y apesta, no huele, apesta. Tratamiento, lo de toda la vida ha sido una cirugía abierta, ¿no? Cortar una diverticulotomía. Pero actualmente existe un método que es una diverticulotomía por endoscopía. El gastroenterólogo entra con su endoscopio, pasa una sonda por acá y comienza a hacer un corte con una aguja que pasa por a través del endoscopio con una fuente de electrocauterio, comienza con corriente corte a hacer un corte de la mucosa y del músculo. Y lo que provoca es no sacar el divertículo, sino lo que hace es cortar este septo y generar una comunicación del divertículo con el esófago. ¿Qué genera eso?
y ya pueda pasar el alimento. ¿Cuál sería la complicación de una diverticulotomía endoscópica? Perforación. Y acá, ¿hacia dónde se va? Mediastino. Medias. ¿Ya? Y de mediastino el aire se va hacia el cuello. Y estas pacientes, cuando les hacen esos procedimientos, se siente esa crepitación en el cuello, ¿no? Se aplastan y hay crepitación. Wow. Muchas veces esto se limita espontáneamente, el paciente deja de comer unos días, se cierra y después se restituye nuevamente su actividad. Síndrome de Plummer-Wilson. Esta es la membrana que les mencionaba, esta de acá. ¿La ven, no es cierto? Entonces, que provoca disfagia, anemia ferropénica, predomina en mujeres entre los 40 y 70, se asocia con ferropenia y también con enfermedad celíaca. Por último, le decía que el tratamiento de estos pacientes muchas veces era colocar algún tipo de sonda de alimentación. ¿Cuál es el problema de una sonda nasogástrica para la alimentación a largo plazo? Infecciones. Infecciones. ¿Qué tipo de infecciones? Por bacterias, podría ser. Colonización de bacterias. ¿Qué cosas se infectan? En la vía. ¿Dónde se infecta? ¿Qué cosas se infectan? La vía por donde está, pues, por aquí. No, pero ¿qué órganos se infectan? El estómago. Todo. ¿El estómago? No, el estómago tiene ácido. Bueno. El esófago. Boca. Duodeno. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Intestino delgado. la sonda, primero que cuando se trata de sondas, las sondas normales tienen un tiempo de recambio corto, que son 2 a 3 semanas. Tienen que ser sondas siliconadas que pueden durar 3 meses. Segundo problema es que tener algo en la nariz por largo tiempo es algo que es muy incómodo para el paciente. Entonces, si hay mucha presión por presión puede causar daño en la mucosa nasal. Tercero, lo siguiente es que aumenta el reflujo. La sonda sirve como medio de conducto de alimento y de ácido por la sonda hacia arriba, hacia la faringe y ahí hacia los pulmones. Y eso genera broncoaspiración y neumonías. Entonces aumenta el riesgo de neumonías. Entonces, una alternativa es colocar directamente una sonda hacia el estómago. Y eso es una gastrostomía que hay de varios tipos, hay quirúrgicas, hay por vía radiológica, pero como estamos en gastro, estamos hablando de una por vía endoscópica. Está mal escrito. Entonces, mejora los efectos de las ondas nasales, mejora la recuperación del peso y mejor tolerancia del paciente. ¿Qué se hace acá? Acá en términos resumidos, se hace un corte con el endoscopio, se afronta se busca la zona de mayor contacto entre el estómago y la pared. ¿Cómo se hace eso? Obviamente que en personas que son muy obesas eso es difícil, pero se va dirigiendo la luz por el antro, ¿ya? Y por transiluminación en el abdomen del paciente se ve la luz del endoscopio. Se busca el punto como les digo, de mayor aproximación. Se hace un corte y a través de ese corte se pasa una especie de guía y esa guía se jala con el endoscopio hasta la boca y luego por la boca se coloca la sonda que va unido a la guía, se jala, esa es una de las técnicas, ¿no? Se va jalando la sonda y finalmente esa sonda tiene como una especie de filo que puede pasar por el primer corte y luego pasa la misma sonda. Y entonces queda esta sonda, la sonda obviamente al final tiene una trampa, por decirlo así, una parte gruesa que impide el movimiento de la sonda y queda sujeta al estómago. Y entonces lo mismo se hace en la piel y queda adherida la sonda al estómago. Es una forma de resolver el problema. También se puede hacer por vía radiológica o por vía química. ¿Preguntas? Bien.
sigamos con lo del reflujo. ¿Nosotros tendremos reflujo? ¿Qué dices? Sí. Puede ser que lo tengamos y que no lo sentimos. Si nos pusiéramos una sonda que mida el pH, de repente hay momentos en que está subiendo el ácido, pero no lo sentimos. ¿Por qué? Porque primero hay una resistencia de la mucosa a ese ácido, y en segundo lugar, probablemente nuestra motilidad esofágica es la adecuada como para expulsar rápidamente ese ácido hacia el estómago. Estábamos hablando de las ondas peristálticas secundarias, ¿cierto? Entonces hay una serie de mecanismos que hacen que los episodios de reflujo que pueden existir en la vida rutinaria de repente no sean significativos. O también puede pasar que de repente, eventualmente en algún momento de nuestra vida, hemos comido algo muy grasoso, muy condimentado, una pachamama, una comida muy abundante. Y entonces después hemos tenido la molestia que el ácido se sube a cada garganta, o la sensación de que algo de la comida ha llegado a la garganta. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Sí o no? ¿Sí? Y por ese motivo, ¿podemos decir que tienen enfermedad por reflujo? No. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser si esto es algo que es permanente, ¿no? Que ocurre muy seguido, por mucho tiempo, si le genera molestias, o si más allá de las molestias ocurren ya síntomas más severos. O por último, la diferencia puede ser que se hace una endoscopía y uno encuentra lesiones en eso. Entonces, cuando esos episodios de reflujo ya generan unas molestias muy continuas, muy severas, o ya hay una evidencia endoscópica de un daño, ya sea del esófago o de órganos por encima del esófago, entonces estamos hablando de enfermedad por reflujo. Para recordar las estructuras alrededor del esfínter esofágico inferior, tenemos el diafragma, el ángulo de His, que es el esófago mismo con el fondo del estómago, y propiamente el esfínter esofágico inferior, que decíamos que es un esfínter fisiológico y no anatómico. ¿Por qué fisiológico? Del músculo. Del circular interno. O sea que es un esfínter fisiológico porque no lo podemos ubicar por anatomía. ¿Ya? El otro lo podemos encontrar en los músculos y decimos, este es el esfínter porque lo podemos inclusive hasta disecar. Pero aquí, ¿dónde termina el esfínter? Sabemos que más o menos por acá debe andar, pero no lo podemos ubicar en dónde empieza, en dónde termina. No podemos hacer eso porque no tiene una estructura visible anatómicamente. ¿Cómo lo detectamos? Por manometría. Es decir, se pone una sonda y se busca la zona de mayor presión. Entonces el esfínter se ubica por manometría. ¿Ya? Entonces está allí, sabemos que está allí porque sabemos que esta zona tiene mayor presión que el resto del esófago. Como en el dibujito anterior, donde veíamos el esfínter esofágico con una área de alta presión, eso básicamente. Entonces, ¿qué cosa es el reflujo? Es el paso del contenido gástrico de un área del esófago. Puede ocurrir en sujetos sanos sin presentar síntomas. Y este reflujo es contrarrestado por múltiples mecanismos o barreras contra el reflujo. O sea, estamos protegidos del reflujo por varios mecanismos. ¿Qué mecanismos tenemos? Primero, la presión misma del esfínter esofágico inferior. ¿Qué pasaría si tuviéramos un esfínter que no tuviera presión? Regresaría. El reflujo sería mucho más fácil, mucho más continuo. Y entonces hay una situación que se llama esfínter esofágico inferior hipotenso, en la cual esto ya es muy severo y en una situación muy cotidiana que puede ser, por ejemplo, agacharse o toser, viene el reflujo. Es muy intenso eso. Claro, eso se determina también por manometría. El ángulo de His. ¿Dónde está el ángulo de His? Entre el fondo y la esófago. Esto de acá. Ángulo de His. Este es el ángulo de His. ¿Por
qué es un mecanismo antirreflujo? Porque si la comida viene y sube desde acá hacia arriba, Claro. ¿el ángulo hacia dónde desvía la comida? Hacia el fondo. No hacia la comida es como que este fuera una división de tránsito, ¿no? Vaya usted para el fondo, no se vaya por el software. Algo así. Se está desviando, es un desvío del tráfico de carros, por decirlo así, la carretera central. Se vaya para allá, no se vaya para la Unión, váyase para 800, una cosa así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si se pierde esto? Por ejemplo, en una hernia hiatal. En la hernia hiatal esto se modifica, el estómago sube por acá y entonces se pierde este ángulo y entonces todo se va hacia arriba. ¿Ya? Entonces es uno de los factores que genera el reflujo. La motilidad esofágica, ya hemos dicho, ¿no? Si sube algo, el esófago comienza a contraerse y lo repulsa nuevamente hacia el estómago. ¿La motilidad gástrica es importante? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué pasa si está mucho tiempo la comida en el estómago? Mayor probabilidad de que haya reflujo. Entonces, si el estómago tiene un vaciamiento lento, ¿no? ¿Han escuchado la gastroparesia diabética, por ejemplo? ¿No? Entonces, un estómago lento hace que haya más reflujo. El hecho de que haya, así como hablamos de una barrera de defensa del estómago, el esófago también tiene su barrera de defensa, que bueno, tiene una cierta capacidad de resistencia. Hay algo que acá no lo he puesto, pero que también es importante, es la saliva. Nosotros producimos, ¿cuánto de saliva al día? 1 litro en 24 horas. 800 a 1000 mililitros en 24 horas. Seguimos salivando durante el sueño y seguimos deglutiendo durante el sueño. La producción de saliva es durante 24 horas. ¿Y qué pasa en las personas que no producen saliva? ¿Ya? Entonces, esa saliva tiene también la acción de ir propulsando el ácido, se deglute la saliva y va propulsando el ácido hacia el estómago, lo que se pueda refluir. Y aquellas personas que no tienen saliva, por ejemplo, síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces tienen este problema y en estas personas aumentan los episodios de reflujo también, aumenta la frecuencia de enfermedad por reflujo. Entonces, con respecto al esfínter esofágico inferior, este es un esfínter que mide de 3 a 4 centímetros. Es el de todos los componentes o todos los mecanismos antirreflujo, es el principal. Incluso es capaz de prevenir el reflujo existiendo una hernia hiatal. Por si acaso, hay personas que tienen hernias hiatales y no tienen reflujo. ¿Por qué? Porque su esfínter funciona tan bien que evita el reflujo. Entonces, la hernia hiatal es un factor que ayuda a provocar reflujo, sí, pero no siempre ocurre reflujo, por si acaso. O sea, puede haber personas que tienen hernia hiatal y no tienen reflujo, y al revés. Pueden haber personas que tienen reflujo sin hernia hiatal. ¿Debido a qué principalmente? Si no es por hernia hiatal. O sea, acá hay dos componentes del juego. Hay varios, pero acá hay dos componentes de los que estamos hablando: la hernia y el esfínter. Entonces, si los dos están presentes, una hernia y un esfínter que no funciona bien, va a haber reflujo. Pero si hay una hernia y un esfínter que se contrae muy bien, no va a haber reflujo. Depende solo del esfínter. No, Depende de las dos cosas. Pero principalmente es el esfínter, porque ¿qué dice acá? Principal componente de la barrera antirreflujo. Si tienes un esfínter que funciona muy bien, es poco probable que haya reflujo. La presión en reposo oscila entre 10 a 30 mililitros de mercurio. Bueno, esto se mide por manometría. La presión mínima capaz de contener el reflujo es de 5 a 10 litros de mercurio. La presión en reposo se mantiene por un tono motor intrínseco, aunque se modifica por neuronas excitatorias colinérgicas. El diafragma crural contribuye a la presión del esfínter y el ángulo de His produce un efecto de válvula. El ángulo de His y el diafragma crural. Existen elementos que pueden modificar la función del esfínter, aquellos que incrementan su presión y aquellos que la reducen. Entonces, dentro de los que incrementan están hormonas como la gastrina, la motilina, la sustancia P, y los que la reducen, secretina, colecistoquinina, somatostatina, BIP.
¿Qué alimento incrementa colecistoquinina? Grasas. Entonces, si comes grasas, aumenta la colecistoquinina, y si la colecistoquinina reduce la presión del esfínter esofágico inferior, aumenta el reflujo, ¿cierto? Con razón. Sustancias neurales, agonistas adrenérgicos, antagonistas adrenérgicos, agonistas colinérgicos. Alimentos como proteínas incrementan la presión y reducen la presión, grasas, chocolate, y etcétera, ¿no? Etcétera. Pueden incrementar la presión, la metoclopramida, la roteridona, la cesafrida, y reducen la presión, diazepam, ¿no? Barbitúricos, etc. Entonces, el mecanismo de defensa contra el reflujo, aparte del esfínter esofágico inferior, ¿qué más tenemos? La resistencia hística. El epitelio esofágico actúa como una barrera que evita la redifusión de gangliones, pero la exposición prolongada va a hacer que esta resistencia se vaya perdiendo. El aclaramiento esofágico depende de la motilidad gástrica, de la salivación, que es lo que estamos hablando, y el efecto de la gravedad. El material refluido genera ondas peristáticas secundarias nuevamente, y una motilidad esofágica normal se asocia a un aclaramiento prolongado. Por ejemplo, ¿qué enfermedad puede alterar la motilidad esofágica? Esclerodermia, por ejemplo. O sea, trastornos motores que afecten el esófago. El reflujo es más frecuente en el periodo postprandial y luego de comidas copiosas. La distensión gástrica aumenta el número de relajaciones del esfínter esofágico inferior. Y por último, el otro mecanismo de defensa de lo que comentaba, ¿no? La salivación. Bueno, microscópicamente, por microscopía electrónica, se observa cómo las uniones de las células se alteran en los diferentes tipos de reflujo gastroesofágico. Principalmente, el esfínter se relaja por dos mecanismos. Uno es aquellos inducidos por la deglución y las relajaciones pasajeras del esfínter. Generalmente, el reflujo ocurre ¿cuándo? Cuando uno come o después de comer. Después de comer. Entonces, el reflujo va a ocurrir principalmente por relajaciones transitorias o pasajeras del esfínter esofágico inferior. Es decir, cuando el esfínter se relaja en dos condiciones. Primero, cuando pasa el alimento. Ahí no ocurre el reflujo. Pasa el alimento y se vuelve a cerrar. Pero después de que ha pasado el alimento, por efecto de la colecistotonina, de las grasas, del vaciamiento gástrico lento, de la obesidad, del alimento del estómago, aumentan las relajaciones transitorias del esfínter. Estas son independientes de la deglución, no se acompañan de peristaltismo esofágico, duran más tiempo, se acompañan de relajación del diafragma crural, no siempre pueden acompañarse del reflujo. Y el estímulo principal para esto es la distensión del estómago proximal. Generalmente son grasas en el estrés. Esto genera estas relajaciones y son los principales tipos de relajaciones que causan reflujo. Las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Existe una condición que les decía que es el esfínter esofágico inferior hipotenso, ¿no? Que es permanentemente tiene la presión baja. El reflujo en estos casos aparece de manera libre o inducida por un aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo la tos, el esfuerzo o la flexión, ¿no? Es decir, se agachan y viene el reflujo. No se conocen estos mecanismos que llevan a la disminución de la presión. Algunos factores pueden ser, por ejemplo, una hernia hiatal o una esofagitis severa. ¿Qué es una hernia hiatal? Es una protrusión del estómago por el edificio hiatal. Los efectos son desplazamiento de la porción intraabdominal del esófago. ¿El esófago dónde termina? ¿En qué parte del cuerpo termina? Diafragma. ¿En el diafragma? La cúpula. Un poquito más abajo del diafragma. Un poco más abajo. En el abdomen, ¿no es cierto? Entonces el esófago se une con el estómago en el abdomen casi. Pero en la hernia hiatal esta unión se desplaza. Ya no va a estar intraabdominal sino intratorácica. Entonces dice desplazamiento de la porción intraabdominal del esófago, pérdida de la agudeza del ángulo de Higgs. Decíamos que el ángulo de Higgs desvía el alimento para el fondo, pero si ya no tiene esa agudeza, más alimento va a ir hacia el esófago.
disminuye la presión basal del esfínter, disminuye la longitud de la zona de alta presión del esfínter, se asocia con el reflujo, ¿no? Pero no de manera constante. Existen tres tipos de hernias hiatales: por deslizamiento, la paraesofágica y la mixta. La de tipo por deslizamiento es la más frecuente, en el 95% de los casos. Pasa el estómago por el ángulo de Kiss. En la paraesofágica, lo que pasa es que el desplazamiento es una porción del estómago, pero sin que se desplace la unión esófago-gástrica. Y la otra es una forma mixta. Entonces, normalmente tenemos el hiato del diafragma, pasa el esófago por el hiato y se une con el estómago. Hay una porción intraesofágica del esófago y en la hernia hiatal esta unión se desplaza por encima del diafragma. Y entonces, ¿esto de acá qué es? Estómago. Es estómago. ¿Lo ven claro ya al fondo? Abrir. ¿Y ves? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí llega? Entonces, la hernia hiatal es el desplazamiento del estómago por encima del diafragma. Y aquí, No se escucha, pe. yo lo que les quería mostrar acá es cómo lo vemos por endoscopía. No se ve muy bien, allá hay otra cosa. Y entonces, ¿cómo lo vemos por endoscopía? El diafragma en primer lugar, ¿qué elementos tenemos que tener? Uno es el hiato. Para decir que es una hernia, tenemos que encontrar, sea por vía radiológica o por vía endoscópica, que el estómago está por encima del hiato. Una porción del estómago está por encima del hiato, por encima del diafragma. Entonces, tenemos que buscar dónde está el hiato. Y aquí, aunque no se ve muy bien, lo que está pasando es que hay una estrechez. La luz está estrechada acá. Y eso tiene que ver con el hiato. Acá en la vía, en la endoscopía, hablamos de una un ratito nada más. Voy a grabarlo, que cierre la puerta. Hablamos de una aplicatura del diafragma. Y por encima de esta aplicatura vemos unos pliegues. ¿Ya? O sea, estos pliegues que vemos acá son los pliegues del estómago. Y entonces, primero vemos al fondo, vemos la aplicatura. Al fondo estamos viendo esto, esta estrechez. Y por encima de esa estrechez vemos los pliegues del estómago. Y a este nivel vemos la unión donde terminan los pliegues y empieza la mucosa propia del esófago. Entonces, este es lo que se llama la unión esófago-gástrica. La unión esófago-gástrica está acá, ¿ya? Que es el punto donde termina el esófago y empieza el estómago. Esa unión está por encima del hiato. Entonces,
Endoscópicamente se lo podemos ver así y decimos que esto es una hernia renal. Bueno, decíamos los tres tipos. En la paraesofágica, la unión esofagogástrica está en su sitio y lo que se desplaza es parte del fondo del estómago. Y en la mixta se desplazan los dos. Ahora, lo mismo, ¿no? Acá está la aplicatura, los pliegues acá se ven mucho más, de una manera más evidente, y la unión esófago-gástrica acá. Entonces, la unión del esófago y el estómago está unos centímetros por encima de la aplicatura. Y si lo vemos, acá lo que está ocurriendo es de que estamos viendo el estómago con retroflexión. El esófago, el endoscopio, está dando una curva y estamos viendo en retroflexión la unión esofagogástrica. Y acá lo que estamos viendo es a este nivel la unión esofagogástrica y esta es la zona de la aplicatura, ¿no? Y vemos cómo los pliegues del estómago se meten a través de ese llano. Esta es una paraesofágica. Y lo mismo se puede ver también cómo a través de una radiografía varitada se puede encontrar básicamente lo mismo. Entonces va a ocurrir enfermedad por reflujo cuando los mecanismos que provocan reflujo no son compensados por los mecanismos que lo controlan. Y eso puede dar síntomas o enfermedad a nivel esofágico o síntomas o enfermedades a nivel supraesofágico. ¿Qué problemas puede dar en el esófago? Pirosis, dolor torácico no cardiogénico, enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosivo, esofagitis erosiva y esófago de Barrett. Esto estamos hablando de síntomas, ¿no? Pirosis. ¿Qué es la pirosis? Reflujo con acidez. ¿Dónde? En la boca del estómago. ¿En la boca del estómago? Epigástrico. Esófago. ¿Dónde es el dolor? El ardor. Quemazón. Pirosis. Esófago. El pecho. Claro, que confunde Pirosis con un es infarto, ¿no? ardor en el pecho. Claro, que confunde con un infarto. Doctor, me quema acá. Me duele, me lastima. ¿Ya? Otra cosa es el ardor epigástrico, diferente. Si te quema acá en el pecho, el síntoma casi 100% de los casos es Reflujo. síntoma de reflujo, quema el pecho. Pirosis, dolor torácico no cardiogénico. ¿Han visto esas películas donde llega el paciente a la sala de emergencias con un dolor intenso en el pecho, les hacen todas sus pruebas y no es infarto? Ah, Sí. Y de repente lo han visto también lo han visto de repente en alguna emergencia, cuando los que han ido a una emergencia. Muchos pacientes van a una emergencia por dolores muy intensos, que se creen, ¿qué prueba le harían? Un paciente que tiene dolor torácico intenso, en el pecho, EKG, un electrocardiograma, ¿qué más? troponina. Troponina. Salen normales. ¿Qué le dicen al paciente? Revolución en 6 horas. Revolución en Endoscopía. Descartan que es un problema cardiológico y lo siguiente es Endoscopía. No, pero endoscopía. ver si es que esto tiene relación con la comida y tratar el reflujo. Ajá. Ya, lo siguiente, Y bebé. porque la causa más frecuente de dolor torácico no cardiogénico es enfermedad por reflujo. Claro, ¿Ya? Entonces, lo siguiente en ese caso es buscar eso, buscar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando dice herpes no erosivo y esofagitis erosiva, ¿a qué se refiere? Cuando hacemos una endoscopía en un paciente que tiene síntomas de reflujo, ¿cuáles son los síntomas de reflujo? Uno es pirosis, ardor en el pecho. ¿Y el otro síntoma de reflujo cuál es? Tos. La sensación de que algo ácido llega acá a la garganta. La tos. ¿Ya? La tos también, pero de eso lo vamos a ver. Lo que pasa es que la causa más frecuente de tos no es el reflujo. Puede ser cualquier cosa respiratoria. O sea, lo primero que pensamos cuando hay tos no es el reflujo. ¿La tos podría ser un síntoma de reflujo? Sí, pero no es la causa más frecuente
Igual que el dolor torácico no cardíaco. El dolor torácico, lo primero que tenemos que buscar es que sea un problema cardiológico. Imagínate, llega un paciente de emergencia y le vas a decir de frente, tome omeprazol, váyase a su casa. A las 2 horas te viene el paciente ya en shock. Entonces, un paciente con dolor torácico, lo primero que tienes que descartar es un infarto. Entonces, los síntomas de reflujo, los principales son la pirosis y la regurgitación ácida. La sensación de que algo ácido puede ser algo amargo, o la sensación de que la comida sube a la garganta, la regurgitación. Esos son los síntomas más frecuentes de reflujo y los más importantes. Pongamos que esto es muy repetitivo, en una persona que tiene más de 50 años, le hacemos una endoscopía. ¿Qué es lo más probable que encontremos? Pensando que es reflujo, ¿qué es lo más probable que encontremos con la endoscopía? Nada. Nada. Esófago normal. ¿Tiene reflujo? Sí. Sí. Solo que ese reflujo no ha generado alteraciones en la mucosa esofágica vistas por endoscopía. Y a eso se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosivo, es decir, no hay erosiones, no hay alteraciones en el esófago. Entonces, la mayoría de personas que tienen síntomas de reflujo y que le hacemos una endoscopía no encontramos alteraciones significativas. Esa es la enfermedad por reflujo no erosiva. Y hay otras en las que sí, vamos a encontrar erosiones o vamos a encontrar algo más grave, que es el esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? ¿Metaplasia de? ¿Qué tipo de metaplasia? Gástrica. Gástrica, dice acá. Intestinal, porque es Intestinal. ¿Qué tipo de metaplasia? No, porque ya es Escamosa. Escamoso. Metaplasia. ya es claro. El estómago ya es claro. Intestinal. El estómago es plano. Por eso Intestinal. O sea que aparece tejido intestinal. Ya habíamos visto metaplasia intestinal en el estómago por el helicobacter, ¿no es cierto? ¿No? En el estómago habíamos visto que el helicobacter produce metaplasia intestinal. Acá el Barrett es metaplasia de tipo intestinal. ¿Puede haber metaplasia gástrica en el esófago? Sí. Es decir, ¿podemos encontrar tejido gástrico en el esófago producto del reflujo? Sí, pero eso no es Barrett. El Barrett es que aparezca metaplasia intestinal en el esófago. Pregunta de examen. Ahora que hemos terminado. Fija. Fija. Esófago de Barrett. Es cuando hay metaplasia intestinal en el esófago. No conozco otra causa de Barrett. El Barrett, el esófago de Barrett, casi que 100% de los casos debe ser por reflujo. No conozco otra causa que genere el Barrett. Y entonces decíamos que hay problemas esofágicos asociados al reflujo y pueden haber problemas supraesofágicos. El ácido se puede quedar en el esófago o puede ascender más y hacer alteraciones en la parte respiratoria. ¿Y cuáles son estas características? La tos, alguien mencionaba tos por ahí. Johnny. La laringitis. ¿Cuál es la principal característica de la laringitis? Disfonía. Que en la laringe, ¿recuerdas? Vocales. Entonces, esos pacientes vienen con una tos. ¿Has escuchado la tos de los fumadores? La voz de los fumadores. Ya, algo parecido es la voz de los que tienen reflujo. Es una voz bien gruesa. Algunas personas ancianas también noten que su voz se pone un poco ronca, o porque han sido fumadores o porque tienen reflujo. Asma. Un asma que aparece en una persona adulta sin síntomas alérgicos. El asma es principalmente un problema alérgico. Pero, ¿qué pasa en aquella persona que no tiene evidencias de alergia y que tiene tos y que tiene manifestaciones de asma? Hay que pensar por el reflujo. Y si tú lo tratas del reflujo, se cura de su problema de asma. Erosiones dentales. Y entonces, ya el concepto global. ¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Signos y síntomas que se producen por el paso del contenido del estómago o del duodeno por encima de la unión esófago-gástrica.
Es un concepto bien amplio, ¿no? Porque los síntomas pueden ser, ya hemos dicho, propios del esófago o propios de la parte supraesofágica. Entonces, cualquier cosa que esté por encima de la unión esófago-gástrica y que tenga que ver, se generen síntomas a partir del reflujo, eso es enfermedad por reflujo. ¿Qué incluye esto? La esofagitis erosiva y la esofagitis no erosiva, síndrome de productos de lesiones ácidas por encima del esfínter esofágico superior, como laringitis ácida, broncoespasmo, etc. Síntomas de la enfermedad por reflujo: la pirosis, que ya lo hemos conversado, la sensación de quemazón o ardor en el área retroesternal, ahí está bien dibujadito para que no se les olvide. Regurgitación, que es el retorno sin esfuerzo del contenido gástrico a la boca o la hipofaringe, y el dolor torácico. Síntomas de alarma. ¿Qué significa síntomas de alarma? Significa de que ese reflujo ya llevó tanto tiempo que ha generado probablemente alguna lesión significativa, que puede ser una úlcera, puede ser un cáncer. Y entonces, en una persona que tiene síntomas de reflujo por mucho tiempo y comienza a tener disfagia, como en la calasia, ¿no? Que come y se le queda atorada la comida. Entonces, un paciente que tiene reflujo y se comienza a atorar, inmediatamente hay que hacer una endoscopía o un examen alternativo radiológico para ver el esófago, ¿ya? Para hacer el estudio de esta disfagia. ¿Y qué es odinofagia? Molestia. Dolor. Todo lo que es odino es dolor. Fagia es deglución. Entonces, dolor al momento de deglutir, ¿no? Al momento de pasar los alimentos. Come y duele el pecho. Duele. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, reflujo que ocasiona ¿este era? Sí, ¿no? Entonces, el reflujo que ocasiona síntomas molestos que alteran la calidad de vida o cuando aparecen síntomas o complicaciones. Los síntomas, nuevamente, la pirosis, la regurgitación ácida, la tos, la disfonía, el malestar en la garganta. El dolor torácico no cardiogénico. Nuevamente recordarles que la enfermedad por reflujo es la causa más frecuente del dolor torácico no cardiogénico. Primero descartamos lo cardiogénico. Si no es cardiogénico, la causa más frecuente es el reflujo. ¿Qué puede precipitar el reflujo? El consumo de café, el consumo de grasas, de ácidos, mentas, cambios posturales. Estoy viendo mucho por comer pan. Comen pan y se le sube el ácido al esófago. Nuevamente, síntomas de alarma, disfagia o odinofagia. ¿Cuál es la fisiopatología? Ya hemos hablado de las relajaciones transitorias del esfínter, que es la causa más frecuente del reflujo. El esfínter hipotensivo, que la presión sea menor de 10 constantemente, la hernia letal, un trastorno del clínex esofágico por alteraciones del tránsito del bolo y exposición al ácido prolongada. Por ejemplo, en la esclerodermia, por un aumento de la presión abdominal, por ejemplo, la obesidad. ¿Y qué cosa es el material refluido? Es ácido, es pepsina, puede ser bilis y puede ser enzimas complejas. Diagnóstico: en los pacientes con síntomas característicos de regurgitación y pirosis que se den con antiácidos. También en los pacientes que tienen tos crónica, dolor torácico. Y las pruebas están indicadas si es que hay síntomas de alarma, ¿no? Como disfagia, regurgitación sanguinolenta, hematomesis, melena, anemia. Los pacientes que son refractarios al tratamiento, a dosis plenas. Acá el tratamiento es con IBPs, ¿no? Con inhibidores de bomba de protones. Y en aquello que se planea hacer alguna cirugía antirreflujo. ¿Cuál es el rol de la endoscopía? La endoscopía puede ser normal en una enfermedad por reflujo. A eso se le llama enfermedad por reflujo no erosiva. Los hallazgos pueden variar en función de si ha sido tratado con IBPs. Si yo tengo un paciente con síntomas de reflujo, pero lo trato y después de un mes le hago la endoscopía, los síntomas van a ser, los hallazgos endoscópicos van a ser diferentes que si le hago la endoscopía antes de inicio del IBP o si lo hago después de un mes de IBP.
¿Qué más nos permite la endoscopía? Permite identificar si es que existe hernia hiatal, pero principalmente si existen complicaciones del reflujo. Entonces, la utilidad de la endoscopía está en el reflujo, está en el diagnóstico de las complicaciones del reflujo. ¿Cuáles son esas complicaciones? Las úlceras, las estenosis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. La radiología, ¿qué tipo de placa de rayos X pedimos? Varitada. Varitada. Entonces, es de menor valor que la endoscopía, pero sí puede informar de estenosis pépticas, de hernias hiatales. El hecho de que haya reflujo en material varietado no es un diagnóstico de reflujo. La manometría permite la localización del esfínter y es útil para hacer la perimetría posteriormente, permite el diagnóstico de esfínter hipotónico y permite el diagnóstico de otras condiciones como el esófago peristáltico o también de la calasia. La pechimetría es colocar una sonda por 24 horas, en la cual va a medir en esas 24 horas el reflujo, ¿no? La sonda mide el pH en varios puntos. El paciente no debe ingerir alimentos ácidos ni aquellos que puedan provocar reflujo. Tiene una sensibilidad del 80%, 88% y especificidad del 98%. En condiciones basales, el esófago se mantiene con un pH neutro. Se considera que existe un periodo de reflujo cuando el pH es menor a 4. Cada vez que sea menor a 4, se considera un episodio de reflujo. Entonces tenemos síndromes esofágicos y extraesofágicos. Dentro de los esofágicos tenemos síndromes sintomáticos, síndrome de reflujo típico y síndrome de dolor torácico por reflujo. Síndrome con injuria esofágica tenemos la esofagitis por reflujo, la estenosis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma como consecuencias del reflujo. Síndromes extraesofágicos tenemos asociaciones establecidas, la tos por reflujo, la laringitis, el asma y la erosión dental. Y asociaciones propuestas, faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar y otitis media. En el espectro tenemos por endoscopía pacientes que no tienen esofagitis. Les decía que la mayoría no vamos a encontrar nada, vamos a encontrar un esófago normal. Entonces esto es un 60% de los casos que no hay esofagitis. En un 35% habrá esofagitis y en un 5% encontraremos alguna complicación que decíamos que puede ser la úlcera, puede ser el Barrett o el adenocarcinoma. Las esofagitis pueden ir desde el grado A, B, C y D, lo medimos por una clasificación endoscópica, demostración endoscópica de lesiones inflamatorias. La de tipo A son lesiones menores de 5 milímetros, la de 5B son mayores de 5 milímetros no coadescentes, la de tipo C son pueden ser 2 o más coadescentes, pero que ocupan menos del 75% de la circunferencia, de tipo D, las que ocupan más del 75% de la circunferencia. Entonces, este es A, esta es una B que tiene más de 5 milímetros, una C que es esta área de la esofagitis y esta que cubre casi toda la circunferencia, la erosión que ocupa todo el esófago. Y las complicaciones, esta es una estenosis péptica, es decir, decía que puede haber un estrechamiento del esófago producto del ácido, y esto acá es un anillo de Chatsky. Y por otro tenemos el esófago de Barrett. Les decía que el final o la separación, mejor dicho, del esófago con el estómago o unión esófago-gástrica es esta zona de acá, donde terminan los pliegues. Y tienen pliegues. ¿Ya? Pero a este mismo nivel debería estar el epitelio esofágico. ¿Ya? Pero ¿qué está pasando? ¿Qué vamos acá? Acá hay epitelio esofágico normal. Pero acá todo esto no es normal. Metaplasia intestinal. Un área de metaplasia, otra área de metaplasia, otra área más grande de metaplasia. Esto es el Barrett visto por endoscopía, pero tiene que ser confirmado por histología, por Histopatología. Acá también, esta área de alteración esofágica, lo mismo acá, de metaplasia, y la confirmación por histología, en la cual hay tejido intestinal con células caliciformes. Y por último,
el cáncer de esófago. Cambios de estilo de vida. Tratamiento, bajar de peso, dejar de fumar, elevar la cabecera de la cama, no acostarse inmediatamente después de las comidas. Es importante que sirva esto como ejemplo para cualquier cosa que hagan ustedes en sus carreras. Ustedes pueden ser muy conocedores de una enfermedad, pueden ser muy diestros con el tratamiento quirúrgico, pero si no les explican a sus pacientes cómo tratarse, de qué se trata su enfermedad, entonces han fallado. No van a ser, serán académicamente muy destacados, pero en su función como médico, que es que el paciente mejore, no lo van a conseguir. Van a ver que ustedes le preguntan a un paciente que viene derivado de otro médico, le preguntan ¿qué tiene? No sé. ¿Qué es lo que toma? La pastillita verde. ¿Y para qué sirve? No lo sé. ¿Cómo quiere que el paciente tome su medicamento si no sabe o que cumple una dieta, si no tiene el conocimiento de qué función tiene ese tratamiento? ¿Para qué le sirve? ¿Qué consecuencias positivas o negativas tiene? Otra cosa es que ya por negligencia el paciente no cumpla. Pero si tú le has explicado, probablemente muchos más pacientes te van a hacer el seguimiento de tu explicación que aquellos que solamente le has dado una receta y no les has explicado de qué se trata y tampoco les has explicado la dieta. Y esto es bien difícil cuando tienes una carga de pacientes muy alta, con un tiempo por paciente muy corto. ¿Ya? Pero en lo posible hay que tratar de hacerlo. Entonces, yo siempre les explico a mis pacientes que la medicación para el reflujo no te cura el reflujo. Porque ¿cuál es el principal tratamiento para el reflujo? Farmacológico. IVP. Tratamiento farmacológico es la principal herramienta para la enfermedad por reflujo. Pero el IVP ¿actúa sobre el esfínter esofágico inferior? No. No. ¿Evita el reflujo? No. No. ¿Qué es lo que hace? Inhibe la secreción Hace gástrica. que el material refluido sea menos irritante, sea menos dañino. O sea, sigue habiendo reflujo, pero ya no, ese material refluido ya no tiene la carga de ácido que tenía. Y basado en eso, evitamos las complicaciones del reflujo, pero no estamos curando el reflujo. Entonces, yo les explico esto a mis pacientes. El IVP te va a ayudar, te va a quitar los síntomas, pero no te va a curar. ¿Qué te va a ayudar? Dejar de fumar, dejar de tomar café, dejar de comer en la noche, acostarte 3 horas después de la última comida, no comer chocolates o aquellos alimentos que ellos hayan identificado que les provocan más reflujo. Evitar las grandes tragazones, las grandes volúmenes de dietas. No ir a buffets. ¿Han ido ustedes a buffets? Sí. Qué rico. Con gusto. Qué rico. A ver, cuéntanos, ¿a qué buffet has ido? ¿Qué era? Al de Miraflores. No, pero ¿qué tipo de comida era? Era comida carnes. Era carne, carne. Yo tengo unos amigos médicos ya, que tenían una estrategia para irse al buffet. Ellos iban por lo menos una vez al mes a un buffet. Gratis. Y No, y estrategia. tenían toda una estrategia, se comían 7 platos. Ya ves. Wow. Y entonces No comí en toda la semana. ellos iban, en su estrategia, iban picando de tales y tales comidas, de tal manera que no se llenen y poder comer de más cosas. Y al final, después de haber comido varios platos, el último plato era una mezcla de todo lo que más les había gustado. Entonces era una exageración. El volumen. Sí. Evitar las ropas apretadas, evitar agacharse, levantar pesos y la presión intraabdominal. Antiácidos producen una mejoría sintomática, no curan la esofagitis. El síntoma se alivia rápido con el antiácido, pero no cura la esofagitis, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Las soluciones son mejores que las tabletas,
deben darse dosis altas de 15 a 30 mililitros 1 a 3 horas después de las comidas. Hay un tipo especial que son los alginatos que generan un gel viscoso que forma una especie de barrera protectora contra el reflujo. Tipo sucralfato. No, el sucralfato es otro, pero este es un alginato de sodio, es un tipo de antiácido que tiene un efecto, digamos, bueno para el reflujo. El sucralfato principalmente lo que actúa es sobre la úlcera, principalmente sobre la úlcera. Los prokinéticos aumentan un poco el esfínter, activan el vaciamiento gástrico, pero no son suficientes para revertir el reflujo. Entonces no están implicados en... Doctor, entre esos tres, ¿cuál es el mejor? ¿El metoclopramida? Ya les digo, los IVPs... No, o sea, de los cinéticos. Acá lo principal es que tener la menor cantidad de efectos adversos. Y el que tiene más efectos adversos es la metoclopramida. Y lo que más se da. Entonces, puede dar reacciones distónicas, puede generar galactorrea, puede generar hiperprolactinemia por lo mismo, ¿no? Entonces, una vez me llegó un paciente, ¿no? una joven, que le estaba dando metoclopramida, porque es lo único que hay en el seguro, y me dice, doctor, me está saliendo leche. Wow. ¿Qué? Porque incrementa la prolactina. Es una mujer que no está embarazada, comenzaba a producir leche por las mamas. Por efecto de la metoclopramida. Entonces, ¿Y el Dislep, doctor, qué? levosupril. ¿Y esos menos efectos adversos? Tiene menos efectos adversos. Levosupril. Entonces eso se podría dar a las pacientes. Es un efecto adverso en el tratamiento del reflujo, pero que no es, que es idiosincrático, que no es algo que sea esperado, no va a ocurrir en la mayoría de personas. Puede ocurrir. ¿Ya? Hay Entonces, un diurético que queda. no es recomendable con ese efecto porque lo más probable es que no ocurra. Pero el efecto contrario, la situación contraria de que ocurre en una persona en la cual no deseas ese efecto es bastante molesto. Su espironolactona. Los IVPs en dosis únicas o dobles por 8 semanas para la esofagitis severa, hasta 3 meses se haga de tratamiento. 3 meses. Los IVPs, ¿por qué tienen que darse antes de los alimentos? ¿En ayuno? En ayunas. Para que si no disminuye, al contrario, va a ser más lento la digestión. Porque el ácido ayuda a la digestión. Se dan después. 30 minutos antes. Camina tú con eso. Tú camina. Hola amigo, ¿cómo estás? Gingiborraje. Para todos acá. ¿Por qué los IVP se dan antes de las comidas? Porque su mecanismo de... En ayunas. Porque necesita de ácido. Porque debe trabajar sin ácido. Debe trabajar sin ácido. Ya, los IVP tienen que actuar sobre bombas de sodio total, ¿cierto? Y entonces, en ayuno, los IVP pueden actuar sobre la mayor cantidad de bombas que en ese momento están Pero este deja. pueden Ahí. hacer efectos sobre más bombas. Me parece a mí. Entonces tiene mejor efecto. Y en segundo lugar, Bueno, es así, pero yo sé. No grave. Se me pasó, se me fue. Pero bueno, Rafa, principalmente no es eso. El efecto que van a lograr para generar disminución de ácido va a ser mayor cuando se toma con el estómago vacío en ayunas. Son menos efectivas en el reflujo no erosivo y los pacientes que no responden probablemente tengan reflujo alcalino. Doctor, ¿y el bono? Hay una alternativa de los IVPs ¿Bonoprazán? que son los pickups, ¿no? Que son los Pickups. pickups. Que Bonoprazán. actúan sobre las bombas de potasio y que tienen, primero, logran un pH más alto que los IVPs, Ya. tienen un tiempo de acción más prolongado y no se necesitan dar en ayunas.
Entonces, parece que en el futuro los pickups van a ser más efectivos y mejor usados que los IDPs. Y la reacción adversa es menos. Probablemente, hasta ahora no se conoce mayor reacciones adversas, más allá de que las que tienen los IDPs por la supresión de ácido. ¿Cuáles son los efectos de la supresión de ácido? Sobre crecimiento bacteriano, Déficit de vitamina. Una pregunta, la raditina en este caso Ya no se usa. ¿ya se dejó utilizar o se sigue utilizando? Ya se no sé. retiró porque el medicamento tenía un componente que podría generar cáncer. Cáncer. Esa fue la indicación. ¿cómo se llama esto? El H2, El ¿no? motivo del retiro del mercado. Pero el H2 problema de la es retina paratina, es que sangre, la supresión de ácido no es tan fuerte. H2, listo. Entonces no conseguía el mismo efecto que el omeprazol. Actualmente los IDPs son el tratamiento estándar para el reflujo, ¿no? Sobre todo si es una esofagitis erosiva. Pero digamos, en el futuro van a entrar al mercado los pickups y probablemente van a ser los siguientes en Los tratamiento. pickups. Luego está el tratamiento quirúrgico con la fotoaplicatura de Nissen, que también hay una alternativa endoscópica, ¿no? En aquellas personas que no quieran operarse y tengan indicación quirúrgica, entonces hay una forma endoscópica de hacer el tratamiento de fotoaplicaturas. Son 4:30. ¿Qué me dicen? Una más. ¿Una y media? Break. ¿Break? Listo. ¿O Que llame listo hacemos una también. clase más y terminamos? Sí, una más. Dice la delegada.